López Obrador quiere continuar recortando el aparato burocrático y ha propuesto eliminar 18 órganos más de la Administración Pública Federal y transferir sus funciones a las secretarías de Estado de las que dependen directamente. Todo esto con el argumento de aprovechar los recursos públicos de mejor manera. Y quien ha dado seguimiento a este austericidio es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, por lo que conversaremos con José Luis Clavellina, director de investigación de este centro. Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Buenas noches a tu auditorio. Gracias, José Luis. Bueno, mira, pues por ahí lo que nos enteramos inicialmente cuando arrancó este sexenio fue de una llamada reforma a la ley de la administración pública para reducir gastos de viaje, comisiones, rentas, etcétera. Después pasamos a reformar también desapareciendo 19 subsecretarías que nos daba cuenta justamente el centro de investigación que diriges, y ahora pasamos de de austeridad republicana a pobreza franciscana. Sí, bueno, el 18 de abril pasado el Ejecutivo Federal presentó ante la Cámara de Diputados esta iniciativa que mencionas. Propone cambiar la estructura de la Administración Pública Federal para supuestamente eficientar los recursos públicos. También otro de los objetivos que se establece en la iniciativa pues es implementar políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las necesidades de la sociedad, según lo que se comenta en la propia iniciativa. Lo que nosotros vemos pues es que se trata de una iniciativa que no desaparece todas las entidades, ¿no?, que se mencionan ahí, sino que las concentra en las secretarías del ramo, ¿no? Pero esto también puede propiciar un control no solamente presupuestario, sino de las funciones que tienen cada una de estas secretarías. Creemos además que resta autonomía de gestión a las nuevas unidades administrativas. Muchos son órganos desconcentrados de las secretarías, pero ahora pasan a ser unas unidades administrativas, pasan a ser una especie de direcciones generales cuando antes eran órganos desconcentrados. Eso creemos que les puede restar funciones. Además, bueno, hay 3,438 trabajadores involucrados en esta reforma. Hay 1,522 de base, 1,916 de confianza, y nos parece a nosotros que el ahorro que se podría generar en realidad es marginal, porque el presupuesto sumado de todas estas dependencias, de acuerdo con la propia iniciativa, es de 2,400 millones de pesos. Sí. Comparado con los 8 billones de pesos, que es el presupuesto de egresos de la Federación, o más de 8 billones, pues apenas representan el 0,029% del PER. Entonces, eso teniendo en cuenta el presupuesto total de todas estas dependencias, ¿no? Obviamente, como dice la iniciativa, pues no se eliminan todas, más bien se cambian de lugar, por decirlo de alguna forma. Sí. La Secretaría del Ramo es la que toma, pues ahora más el control de estas dependencias a que hace referencia la iniciativa. Ahora bien, José Luis, al tomar ese control, como si bien tú lo dices, obviamente implica algunas fusiones. A mí me sorprendió mucho leer hoy por la mañana el comunicado de la Coparmex, donde pues critica duramente esta fusión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, que es muy conocido en todo el país, creo que menos en la Ciudad de México, con el DIF, y se dice que dejaría en indefensión a 38.2 millones de menores. Sí, y no nada más eso, creo que hay seis dependencias que se relacionan con poblaciones vulneradas. No nada más es el CIPINA, sino también pues hay población o hay dependencias que atienden a la población indígena, así como dices tú, niños, niñas, adolescentes, a la juventud y a personas con discapacidad. Y quizás si esto se hace pues, de forma acelerada, sin una discusión adecuada, si no se analiza a profundidad caso por caso, pues puede generar afectaciones hacia este tipo de poblaciones que tradicionalmente pues han sido ya vulneradas desde hace años en el país. Ahora, José Luis, si partimos también del precepto que incluso ahí está en las videotecas, etcétera, de que
este gobierno tiene un proceso de planeación participativa. ¿En dónde está la participación de los actores beneficiados o no con estos programas ahora por desaparecer? Y bueno, en la iniciativa son pocos los casos que se identifican donde se haya hecho referencia a esta participación ciudadana. Solamente se hace referencia a que, por ejemplo, en los que tienen que ver con el Instituto de Lenguas Indígenas o la Dirección General de Educación Indígena, se hizo pues una especie de consulta a la población beneficiaria para ver si consideraban adecuado que estos organismos se fueran más bien hacia el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Pero pues son dos casos que, pues, donde se menciona que se hizo esta consulta. Hay otros, por ejemplo, en los que la desaparición del fideicomiso de fondo minero se ha identificado que este fideicomiso beneficiaba a varias comunidades en todo el país. Se habla de que beneficiaba a más de 600 comunidades y a más de 2 millones de familias, por ejemplo. Entonces, cuando desaparezca este fideicomiso, no se sabe cuál va a ser la posición en la que van a quedar estas familias, ¿no? Muchos hablan de que, bueno, pues va a ser la Secretaría del Bienestar o directamente la Secretaría de Economía quien va a atender a estas familias, pero pues genera incertidumbre, ¿no? Y además pues es un proceso que seguramente llevará tiempo. Se dice también en la propia iniciativa que va a llevar 6 meses después de que esto se apruebe, porque todavía no está aprobado, pero llevaría 6 meses el adecuar nuevamente todas estas dependencias a pues, volverse unidades administrativas dentro de las secretarías que se mencionan, pero pues digamos todo este tiempo va a generar incertidumbre tanto en los trabajadores como entre los beneficiarios de los distintos programas y personas que se ven pues beneficiadas de los servicios que prestan todas estas dependencias. Sí, ahora bien, José Luis, desde la Dirección de Investigación en el CIEP que tú tienes a tu cargo, se hacen evaluaciones continuas justamente del ejercicio del gasto, incluso evaluándolas en relación de su costo-beneficio en términos del bienestar que se recibe. En este momento, si tú tuvieras que hacer un balance de la austeridad la que se ha llevado esto, aunque sabemos que es una austeridad falsa porque el dinero se ha llevado de un lugar a otro, simplemente se ha gastado todo el presupuesto. ¿Hay alguna forma de determinar al final de esto las afectaciones de mediano, de largo plazo en materia de salud, de educación, de atención a grupos vulnerables? ¿Qué está haciendo el centro? Mira, yo creo que todos estos cambios que se van a presentar, si es que se aprueba, ¿no? Si es que, bueno, y lo vemos hoy en el Congreso, se están dispensando de trámites muchas iniciativas que se tenían ahí formadas, ¿no? Entonces, si esto se aprueba y que requiere pues nada más de una mayoría simple para ser aprobado, pues como sociedad civil lo que tenemos que hacer es revisar que efectivamente se cumplan con los objetivos que la iniciativa se planteó, ¿no? Que efectivamente se estén utilizando los recursos de manera más eficiente, que no se esté generando dispendio, pero que se van a atender los objetivos para los que fueron creados estas dependencias, porque algo que dice la iniciativa es que en la mayoría de los casos se van a seguir realizando las funciones que las dependencias tenían a su cargo. Entonces, bueno, afortunadamente sabemos qué dependencias son, sabemos hacia dónde se están sectorizando y pues vamos a estar pendientes de los resultados que presenten pues ya desde este año y el próximo. Sí, sí. Finalmente, José Luis, entonces estaremos pendientes a través del CIEP de la presentación de lo que será el presupuesto 2024. Pero ahorita, desde lo que tú ves en los precriterios que se presentaron, ¿hay yo sé que no viene todo el detalle, pero hay algún resquicio por ahí donde el presupuesto en términos de bienestar para los mexicanos pudieran esperar algo diferente para el 2024? Bueno, el presupuesto para los programas prioritarios se mantiene como venía el año pasado. Sí. A lo que tenemos que estar pendientes también, pues es a las expectativas de crecimiento que también se proyectan altas, también cómo se va a comportar, pues no nada más el crecimiento, sino también
las tasas de interés que pueden, o que ya están afectando de forma importante el costo financiero de la deuda, el endeudamiento hacia futuro que vamos a observar, porque esos recursos adicionales que estamos utilizando en materia de costo financiero, pues van a tener que salir de algún lugar y pueden incluso verse afectados algunos de los programas sociales y de transferencias que está realizando el gobierno. Pero pues vamos a estar atentos a cómo se comporta la economía y a qué es lo que se presenta, como dices, en el presupuesto 2024. Sí, claro, sí tienes toda la razón, porque si los intereses siguen en ese nivel, absorben presupuesto justamente de otros renglones en donde es necesario el recurso y se va en pago de intereses de deuda interna y deuda externa. Pues estaremos pendientes de lo que todos los días publica el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria y la dirección que tienes a tu cargo. Muchísimas gracias, José Luis, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, estamos a sus órdenes. Saludos. Gracias, buenas noches, amigo mío. Buenas noches. Pues ahí lo tiene, los cierres de dependencias y la consecuente pérdida de capital humano burocrático ha sido enorme y están dejando en los huesos a muchas dependencias con la consecuente pérdida de bienestar para la población. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.